Yo te voy a invitar esta mañana que pongas mucha atención a esta serie que seguimos teniendo, que es Emotions Unleashed. Creo firmemente que gran parte del desarrollo de tu fe y mi fe en el navegar junto con Dios en tu vida y en mi vida depende muchísimo del manejo de tus emociones y de mis emociones. Creo que este es un tema crítico para que tú y yo tengamos una relación sana, no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros colaboradores de trabajo. Y es muy importante que tú y yo vayamos entendiendo no solamente lo que es el manejo de emociones, sino lo que Dios tenía planeado inicialmente para ti y para mí con las emociones que nos creó. Porque no solamente nada más es decir, bueno, yo voy caminando por la vida y dependiendo de las circunstancias que a todos se nos presentarán. A ti se te presentará quizás algún divorcio, alguna traición, alguna pérdida de un ser querido, alguna tragedia en tu vida. Es simplemente, como hemos escuchado en estos domingos, cuestión que va a suceder en tu vida. Pero lo más importante es cómo tú y yo vamos a reaccionar y cómo vamos a seguir lo que la palabra o la Biblia nos pide para el manejo de esas circunstancias. Eso es lo que nos hace diferentes con la gente de allá afuera. Eso es lo que nos hace diferentes, te hace diferente a ti y a mí, para que puedas ayudar a la gente y estés por la gente de allá afuera. Porque no hay nada mejor que se pueda acercar a una persona que vivió cierta circunstancia con otra que vivió la circunstancia similar y pueda compartir la experiencia de cómo Dios fue llevando, restaurando, restituyendo y manejando ese manejo de emociones. Entonces hoy vamos a ver 5 puntos, que es la introducción. Entonces, sí, emociones unleashed. Todos venimos con un contexto. Me estaba mencionando, puedes venir de una familia disfuncional, puedes venir de una familia completamente el papá, la mamá muy cercanos. Todos venimos desde un contexto, ¿no? Es muy interesante cómo cada historia que hemos estado estudiando en los Salmos durante esta serie, cómo se habla de un contexto de donde, por ejemplo, hace 8 días que nos enseñaban que viene una parte de lamentos y después de una parte de gozo, de celebración, cómo David tenía ese contexto que estaba viviendo con sus hijos, las guerras que estaba teniendo. Tú y yo venimos de un contexto también. Tú tienes un contexto. Algo que a mí que me llama mucho la atención es que los contextos son muy similares. Tu contexto que vives hoy, en este día, va a haber contextos muy similares que se vivieron en la palabra de Dios. No es algo lejano, no es algo distante, no es algo que esté lejos de tu vida y de mi vida. No es algo que esté desconectado, esa es la palabra que estaba buscando. No es algo que esté desconectado. Tu contexto y mi contexto, seguramente vas a encontrar historias o las vidas de algunas de las personas en la Biblia que vivieron circunstancias o situaciones similares a la que tú y yo estamos viviendo. Me encanta cómo cada una de las presentaciones de esta serie ponen, dice una se llamó temor versus confianza, otra se llamó angustia versus paz. Sí, efectivamente, es una lucha del día a día que vamos a tener tú y yo. No es algo que va a ser así mágico, de que ya me dio paz y un domingo oraron por mí, ya quedó la paz ahí implementada para el resto de tu vida y vas a caminar así como angelito con alitas y areolita, ándale, casi con el arpa o con
con la lanza, ¿no? Como si fueras. No, desgraciadamente no es así. Es un proceso que tú y yo tenemos que estar peleando. Esa es la buena batalla de la fe. El que tú y yo creamos lo que la palabra dice para esa circunstancia. Si tenemos que perdonar, tendremos que perdonar y confiar en la palabra. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. Quiero nada más cerrar este primer punto, que es la introducción de que tú y yo tenemos un contexto del que venimos, donde hemos sido creados, donde hemos desarrollados en nuestra familia, en nuestros países. Algunos de nosotros nos cambiamos de país, crecimos en un país y ahora nos estamos desarrollando en otro. Tu contexto en el que estás ahorita, considera que no eres el único. Hay alguien más que también vive una circunstancia similar. Es algo muchas veces de lo que nos pasa, que decimos, ay, es que yo soy el único que vive y entiende y ha vivido esta circunstancia. Pareciera que nadie más le pasa este contexto, esta situación en específico. Déjame decirte que tanto en la Biblia como las personas que pudieran estar cerca de ti han vivido una situación similar. Y más adelante vamos a ver por qué es importante tener presente esto. Vamos a hablar del punto número 2, que es de las gestiones de las emociones. Dice, la reacción que una persona tiene frente a ellas, las circunstancias, muchas veces son más importantes que las emociones en sí. La reacción que tú y yo tengamos es más importante a lo que te llegue a suceder. Dice, venimos aprendiendo que la forma en que vivimos y reaccionamos a las circunstancias refleja qué tanto creemos y obedecemos a Dios y su palabra. Lo que tú y yo, con la forma en que vivimos, la forma en que estamos reaccionando, ya sea a la situación, acabamos de pasar una pandemia tremenda, a lo mejor te tocó que te despidieran, todos estamos pasando ciertas circunstancias y las formas que estamos reaccionando a ellas va a reflejar mucho tu relación con Dios y la obediencia que estamos teniendo a la palabra de Dios. Es bien importante tener claro que no estamos aquí a la deriva de, a ver qué como dice la canción, ¿no? De qué piedra me voy a encontrar en el camino y bueno, pues a ver qué voy a hacer, ¿no? Y ya veré qué haré cuando se me presente la piedra en el camino. Tú y yo tenemos un propósito y un destino muy claro de Dios para tu vida y para mi vida. Lo importante es que tú y yo tengamos la atención de aplicar y de creerle cuando se nos presenten las circunstancias, cualquier circunstancia, para no desviarnos de ese propósito y ese camino. Dios te llamó a ti aprendimos en Forward for Good que quirúrgicamente nos ha puesto en esta ciudad, en este tiempo, para un propósito específico. Y eso es algo que tú y yo tenemos que recordar constantemente. El propósito que te puso en tu trabajo, el propósito que tienes en tu matrimonio, el propósito que está sucediendo alrededor con los tuyos. Esa es son gestión de emociones, es un proceso continuo. Me encanta, vuelvo a repetir esto que dice temor versus confianza, angustia versus paz, porque es algo continuo. No estamos hablando de ser una iglesia así con cara de, decimos en México, con cara de palo, así de que no refleja emociones, no, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás preocupado? No estoy preocupado. ¿Tienes temor? No estoy bien. No, realmente estamos buscando con esta serie que tú y yo aprendamos el propósito que tiene Dios en cada una de las emociones, que nos reta. Por eso tantas veces nos menciona en la palabra, no tengas temor.
sé fuerte, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Desconozco cuántas veces lo menciona en la palabra, el sé valiente, pero por algo lo remarca tanto. ¿Qué circunstancia yo te preguntaría? La predicación de hoy, olvidé mencionar, se llama es una expresión, get it out of your chest, sacarlo fuera de hay una expresión americana o en inglés que dice get it out of your chest. Al final voy a cerrar con esa frase explicándola un poquito más. Pero hoy yo te invito a que en tu corazón, en tu mente, reflexionemos qué emoción está ahorita siendo la que te está incomodando, la que te está distrayendo, la que te está molestando, la que te está incomodando. Quizás es un rencor contra alguien, quizás es una angustia de que las cosas pareciera que no van bien, quizás es un temor total de decir qué va a pasar. La economía el año que entra vienen elecciones. ¿Qué es lo que en tu corazón está habitando el día de hoy? ¿Hay algo que esté ahí? O a lo mejor es algo que viene desde la infancia, que no te permite amar a los demás, que no te permite acercarte a los demás. Por eso es importante entender que la gestión de emociones, cuando vienen estas circunstancias, va a ser un proceso. Van a cambiar los escenarios y tú y yo tenemos que estar alertas de qué es lo que nos toca conforme a la palabra obedecer y seguir y la dirección de Dios en esa circunstancia específica. A lo mejor tú vienes hoy a punto del divorcio, vienes con depresión, no sé qué circunstancia estés viviendo el día de hoy, pero hoy es un buen momento para sacarla, get it out of your chest, sacarla de tu corazón, de que no sea más un estorbo de lo que tú y yo estamos viviendo. Vamos a ver el tercer punto. ¿Qué podríamos entender como la inteligencia emocional bíblica? ¿Qué podríamos entender qué significa la inteligencia emocional bíblica? Dice, estamos aprendiendo cómo Dios, que nos creó junto con nuestras emociones, desea que aprendamos a vivirlas en plenitud bajo su guianza. La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida bajo la guianza de Dios y su palabra. Es bien importante que tú y yo salgamos el día de hoy entendiendo que Dios tiene un propósito para cada una de ellas, para la paz, para la confianza, para el dominio propio. Eso es lo que hace a la iglesia fuerte. Eso es lo que hace que tú y yo seamos distintos para poder ayudar a las personas que están cerca de nosotros en nuestro trabajo, en nuestros familiares. En la familia es donde se sacan más las emociones. ¿O podemos aplicar el yo? No. O en su familia como en la de nosotros, todo es amor, todo es armonía. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes, y quiero que vamos sacándolas, cuántos de ustedes tienen un familiar que le han dejado de hablar de por vida? Ya sea él o ahorita no nos vamos a poner a discutir si fue él o ella o tú o él o ella. Yo quiero ver tu mano. ¿Cuántos tienen un familiar
que se juraron no hablar. A lo mejor ella o él dijo, nunca te voy a volver a hablar. ¿Cuántos tienen? Ya vi como 4, 5, 6, bueno, más manos. ¿Verdad que habemos muchos? Yo recuerdo a mis 21 años, yo salí de mi casa y prometí nunca volverle a hablar a mi padre. Gracias a Dios vino consejo de buenos amigos para hacerme recapacitar y para hablarme de la palabra e ir y pedir perdón a mi padre. Pero qué fácil es en el día a día, ¿verdad? Ahorita del número de gente que levantó su mano, yo te retaría que como testimonio de una buena iglesia fuerte, de una iglesia que estamos caminando en esta serie donde las emociones son calientitas, ¿por qué no buscar una reconciliación? ¿Por qué no buscar un contacto? ¿Por qué nosotros no dar el primer paso? Que es lo que nuestro pastor nos reta. Eso es la parte de darle baby steps a lo que hemos venido escuchando. Porque esa es la forma en que tú y yo podremos alcanzar a la gente de afuera. Yo conozco bastante gente que ya sea con los padres o con los hermanos, o qué tal de las iglesias. ¿Cuántos de ustedes ya no pueden tener contacto con alguna iglesia que fueron o asistieron? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno restablecer? Porque es lo que nos pide la palabra de Dios. No es de que sea una forma de manejo. Ahorita se escucha mucho de inteligencia emocional, de muchos coaches ahí en TikTok y en todas las redes, y cómo manejarte el estrés, cómo manejar la angustia y todo eso. Que nos quede claro, iglesia, nosotros estamos hablando de la inteligencia emocional bíblica, la que nos marca la palabra, la que tú y yo no tendremos duda, no va a fallar, la que es segura, porque estamos regresando al modelo original. Y algo bien importante que tú y yo tenemos que entender: Dios no es un Dios que hace un plan B de que es que como van a tener desilusiones, o como van a tener tristeza, pues voy a crear el gozo. No, es al revés. Él diseñó primero el gozo, que va a tener sus dificultades, como dice la palabra, en este mundo tendremos aflicciones, pero Él diseñó el modelo original. Hemos aprendido que Dios no está buscando tu mejor versión o mi mejor versión. Dios está buscando el diseño original que tuvo para ti y para mí. Por eso tenemos que seguir lo que es la palabra en nuestras emociones. Déjenme regresar a lo de los familiares, porque eso es lo que estamos hablando de emociones, ¿no? Es bien importante. A veces como cristianos decimos, bueno, lo voy a orar, sí, yo sé que Dios tiene sus tiempos para reconciliaciones pero la palabra no cambia. La palabra, ¿qué es lo que nos pide? Perdona, da los pasos, acércate, sé el conciliador, sé el reconciliador. Eso es ponerle ya pies a lo que estamos aprendiendo. ¿Qué en el vínculo más cercano en tu casa, con tu esposa o tus hijos? Cuando dos temperamentos se enfrentan, cuando hay una intensidad de los temperamentos de pareja o con los hijos, ahí es donde tenemos que ejercer lo que es el dominio propio, el saber manejar lo que son tus emociones, el saber ese enojo, esa ira que inclusive se llega a encender, para poderla demostrar lo que la palabra nos dice, ¿no? Por eso nos pide que tengamos la guianza,
la guianza de Dios para nuestra vida en esos momentos. No es un Dios distante de que, deja pasar así, de que las emociones me las dejas a mí y bueno, yo nada más con que seguir tu camino, pero las emociones déjamelas a mí. No, es un Dios que quiere estar ahí en esas, dándote esa dirección, ese propósito, porque tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Vamos a comentar el punto 4. ¿Cuáles son las características de un buen aprendizaje de este manejo de emociones? ¿Cuáles son las características prácticas? Traté de hacerlo, lo estoy tratando de hacer práctico para que identifiquemos cómo es el buen manejo bajo la guianza de la palabra y de Dios en las emociones. Primeramente, cada vez que se te viene algo que se te presenta algo, ver qué es lo que la palabra dice acerca de eso. Es muy sencillo y muy simple, no lo pongamos así muy espiritual. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que tomar el teléfono, hay que tomar el teléfono para hablarle a la persona. Si hay que ir a visitar, hay que ir a visitar. Si hay que ir a ayudar, hay que ir a ayudar. Es muy simple. Créeme, no va a haber ángeles que van a bajar para decirte otra vez, perdona a tal persona. No, porque por eso la palabra ya lo ha mencionado tantas veces. Por eso el testimonio de Jesús en la cruz, créemelo, no necesitas y no va a haber mensajes de confirmación para que tú en tu corazón perdones a X o Y persona. Es por obediencia y fe lo que tú y yo tenemos que seguir. Dice que es muy bueno en las características de un buen manejo de tus emociones, escuchar consejo. ¿Cuántas veces tenemos amigos o amistades o familiares que se acercan con nosotros y nos pueden estar dando alertas amarillas, ¿no? De, oye, pero te veo quizás muy triste, ¿estás bien? Y a lo mejor ellos, y uno, no, yo estoy bien, y nos hacemos los fuertes, ¿no? Por el temor de pedir ayuda. O como muchas veces tenemos amistades que no son las correctas, que aún nos dicen, no, sí, mejor divórciate y es mejor por otro lado. Y es bien importante que cuando escuchemos ese consejo, pongas atención que sean de personas que estén siendo orientadas y basadas en la palabra. ¿Por qué estoy mencionando tanto porque esta es la serie que estamos aprendiendo? Dice Emotions Unleashed, basados en la palabra. Tenemos, iglesia, que ver la palabra en nuestro día a día, nuestras emociones de día a día. Yo sé que yo sé que es muy difícil. Hay veces que uno no quiere ni levantarse de la cama. Yo después del COVID, a principios de este año, me costó trabajo recuperar mi energía diaria. Me faltaban ahí unas vitaminas, etcétera, etcétera. Pero hay ocasiones que no me acuerdo. Acá alguien le decía aquí en un domingo que solo venir había sido todo un reto. Me faltaban algunas vitaminas, también me faltaba como que eso me bajó mucho el ánimo de que yo veía que ya a las 2, 3 de la tarde ya era como si hubiera sido todo. Y lo bueno, yo lo estuve expresando junto a mi esposa, a mis suegros, a mis hijos. Es bueno abrir tus emociones. A veces nos da pena. Queremos poner otra vez la cara de yo, no. De los creadores del yo no.
y pareciera que los cristianos todo el tiempo estamos felices y todo el tiempo así como SpongeBob, casi, casi, ¿no? Y no es cierto. Y no es cierto. Por eso es tan importante que reconozcas qué es lo que te está molestando el día de hoy o esta mañana. A lo mejor es algo reciente, o como José Luis Jr. decía hace 8 días, sé o sabemos que no es grato ir a recordar ciertas cosas que viviste en el pasado o que hemos vivido, pero creo firmemente que cuando Dios está presente y está recordándote algo, es porque quiere liberar, es porque quiere sanar, es porque quiere realinear esas emociones a la situación, a la dirección correcta. Otra característica que quiero mencionar bien importante en el manejo de las emociones es no tomar las cosas personales. Híjole, eso cómo nos cuesta trabajo. ¿Cómo nos cuesta? Y pareciera que todos somos de la América, de que nos odian o nos quieren. No tomen las cosas personales. Yo creo que de 10 cosas que mencionas que lo están haciendo, que te quieren ver la cara, que te lo hicieron a ti, yo creo que de esas 10, las 10 no eran personales y tú las tomaste personal. Es muy raro que alguien te diga, yo sí le voy a hacer esto a esta persona. Realmente seamos puntuales cuando tus emociones empiecen a salir. Hay una cosa que tuve la oportunidad que me entrenaran, que decía, tienes que identificar el trigger, o sea, el gatillo, y sí, todos tenemos donde, como dicen en inglés, push your button. Todos tenemos. Identifica cuál es el tuyo y date tiempo, respira o recuerda un verso o simplemente dile, Dios, ¿cuántos conocen ese trigger? ¿Cuántos identifican qué tipo de actitudes o nada más ustedes dos? Todos, sí. Ya todos identifican qué es lo que te molesta, ¿no? ¿Qué es esa? Hay algunos que puede ser la forma en que le hablan a uno. Los americanos son, what do you want? Es que no me dijo please, es que no me dijo good morning, ¿y ya lo tomaste personal? Porque te preguntó what do you want? Porque sí es cierto, ¿no? De los que cuando llegamos, los americanos tienden, o bueno, algunas personas tienden a aventarte las cosas, ¿no? Y lo tomamos personal. Y ya empieza nuestra mente de que no, es que no nos quieren, y es que sí, yo siempre dije, y ya empieza dice mi esposa, empieza la guerra en tu mente a maquinar de que esa persona la trae en contra de ti. ¿Cuál es el trigger que requerimos la ayuda de Dios para decirle cuando identifique ese trigger, voy a pedir tu paz, voy a pedir tu dominio propio? Todos tenemos ese trigger en que sabemos que después de eso viene nuestra reacción desencadenada, fúrica, o a lo mejor triste. No todos somos intensos, por llamarlo así. Seguramente ahorita de la gente que nos faltó, a lo mejor algunos no vinieron porque ya estaba lloviendo y estaban tristes. ¿Te has puesto a pensar eso? Hay algunos que nos encanta la lluvia y ya está, qué bonito día, ¿no? Pero date cuenta que el mundo no es nada más como tú lo ves.
Y a esa entra mi siguiente punto. Para unos, para nosotros, por ejemplo, para mi suegra, para mí, para mi esposa también, los días lluviosos nos encantan. Para mí ahorita es así como si estuviera nublado con flores. Muy bonito día. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que simplemente se levantan y dicen, mejor me quedo aquí, ¿no? Y qué día tan triste, y qué día esto, y se acordarán. Y date cuenta que la reacción que tiene cada persona a determinada circunstancia no va a ser exactamente la que tú tienes. Y ahí entra uno de los puntos más importantes que te quiero transmitir. Nosotros como iglesia, uno de los puntos más importantes por el cual hay una urgencia de que tú y yo empecemos a vivir conforme a la palabra de Dios nuestras emociones, es porque hay gente allá afuera que te está esperando, que seguramente en la experiencia de vida, en la caminar de tu fe, vas a poder compartir el poderle decir, sí, yo también viví esto y así es como Dios me llevó de la mano. Sí, yo también experimenté esto o estoy viviendo esto. Tengamos la valentía de abrir nuestra boca y si estás viviendo una circunstancia difícil, darla de testimonio aunque todavía no sea resuelta. Porque casi siempre nos gusta comentar el testimonio así fantástico, ¿no? De que sí salimos y todo salió bien y Dios, wow, y todo el mundo impresionado con el testimonio del pasado. Pero ¿qué del testimonio ahorita presente? De la dificultad que estás viviendo ahorita. Esa es la que va a impactar más a la gente de afuera. ¿Sabes por qué? Porque no se sabe todavía cómo vas a ser librado, cómo va a salir bien. Estás ahora es que estás volando solo junto con Dios. Y ellos lo están viendo. Y por supuesto, como dice la palabra, no va a haber un justo desamparado, vas a salir adelante. Pero ellos van a estar de testigos, porque ellos van a decir, es que él me estuvo diciendo cuando se quedó sin trabajo. Yo estuve ahí. Tus amistades, tus familiares van a quedar con ese testimonio vivo porque van a estarlo compartiendo contigo. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos la capacidad de decir, sí, ¿cuántos no pueden dormir en la noche? ¿O todos duermen como yo? No, yo como angelito. ¿Cuántos no pueden dormir en la noche? ¿Cuántos realmente tienen que tomar pastillas o tienen que tomar? Viene ahí en la palabra que dice que la paz, podremos dormir en paz. Y así mismo dormiré. ¿Qué tan simple puede llegar a ser la palabra, no? Para dormir bien. Sí, pon tu mente y ve delfines y lo que sea y de lo que. Pero ¿qué no es más fácil confiar en la palabra? Y así nos podemos ir emoción por emoción. Por eso es tan importante esta serie. Hace 8 días lo escuchamos. Yo te reta a tu Dios y dile, a ver, yo quiero hoy dormir bien. Por primera vez en muchos años o meses, no sé cuánto tiempo lleves. Hoy quiero dormir bien, yo confío en tu palabra. La palabra no nada más está ahí de historias bonitas. La palabra es para aplicarla, para que tiene un objetivo y ahorita lo vamos a ver cuál es. Vamos al siguiente punto que sería los tipos de inteligencia. ¿Qué es lo que
son características, son tipos de la inteligencia para que tú y yo identifiquemos cómo vas desarrollando tus emociones, cómo vas con esas emociones o cómo vas manejando esa situación que se te está presentando y las emociones que te está generando. Puse primera en tipos de emociones, dice dominio propio. Dominio propio. ¿Cómo es tu mente, cómo es tu corazón o cómo son tus acciones cuando llega a suceder algo, una circunstancia en tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hay un focus, hay una ser puntual de lo que está pasando? Yo aquí con algunos de ustedes, un día que fuimos a un restaurante aquí cerca, yo perdí el control de una circunstancia que no nos da mesa, por la forma en que nos contestó y yo, yo fui el que perdió el control. ¿Cuántas veces pierdes el control en tu casa o en la forma que le hablamos a nuestros seres queridos? Perdemos el dominio propio, perdemos la forma de conducirnos. La empatía es muy simple y muy compleja a la vez. Ahí la empatía es primeramente identificar qué sentimiento es el que te está. Muchas veces no sabemos si es temor o si es angustia. Muchas veces requerimos de parte de Dios entender qué es lo que nos está pasando. Pero la empatía empieza a ver hacia los demás. El saber que a lo mejor va a llegar una persona que no conoce nada de esto y que te va a hablar o te va a tratar de cierta forma, que simplemente está pasando un día difícil esa persona. ¿Por qué no hacer tú una pausa y decirle cómo está usted? Eso es lo que estamos llamados, iglesia. No podemos quedarnos como la iglesia de que nada más aprendemos técnicas, doctrina y nos vamos haciendo más y 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 más llenos de conocimiento y llenos y nos encerramos en una burbuja de felicidad de aquí, mientras el mundo o nuestros compañeros de trabajo o nuestros familiares o aún gente de esta iglesia o de otras iglesias se está perdiendo. Hay una urgencia de que tú y yo apliquemos lo que es la palabra en estas emociones para que se vea la diferencia, para que esa angustia se convierta en paz, para que esa desesperanza se convierta en esperanza. Esa es la urgencia de que tú y yo tenemos de alinear nuestra obediencia a lo que la palabra nos está pidiendo en cada una de las circunstancias del día a día. Yo ahorita llevamos 2 invitaciones, ¿no? Tenemos no sé cuántos familiares que nunca se les ha vuelto a hablar o está prometido así de nunca volverse a hablar. Tenemos ese primer reto y tenemos el otro reto de los que no hemos dormido bien. Y ahorita les voy a mandar el último. Yo los invito a que en esos 2 hagamos algo. El de la noche, muy simple, puedes llegar y decirle: Dios, tu palabra dice esto. Tu palabra dice esto. Acuérdate, no va a ser mágico. Es cuestión de un proceso, es como si fuera un músculo. Y el día de mañana lo vuelves a decir: Señor, dime, Señor, yo quiero conocerte en esto. Yo quiero el día de mañana dar un testimonio de que ahora duermo bien, gracias a que he estado orando o que he estado pensando en ti antes de irme a dormir, o que confía en tu palabra en esta situación específica. Ese es el tipo de iglesia que estamos enfrentando. No sé cuánto. Si yo ahorita si me pusiera a hacer una evaluación de riesgos,
créame, saldríamos tristes. De evaluación de riesgos y de miedos, le llaman, ¿no? Que los miedos, más bien esa evaluación de riesgos tiene que ser puntual, algo muy, los miedos simplemente no existen, los riesgos sí existen, pero tú y yo muchas veces mezclamos los dos y se nos hace si nos enfocáramos nada más en eso, créame, saldríamos tristes de este lugar. Mas sin embargo, el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, en base a la palabra, de lo que hemos venido aprendiendo de estas emociones, es totalmente distinto. Es el que nos dice, yo he vencido al mundo, es el que nos dice, irás venciendo cada una de las cosas que se te presentan en tu vida. Es el que, no nada más es un positivismo así de únete a los optimistas. No, es únete a lo que la palabra de Dios marca para tu vida y para mi vida. Es algo vivo, es algo activo, es algo que aplica a tu vida y a mi vida, es algo práctico. Con tus vecinos, ¿cuántos vecinos hemos peleado o tenemos bronca con los vecinos? Bueno, tenemos bronca con la familia, con los vecinos, con el perro. Dice el siguiente punto, habilidades sociales. Hay muchas religiones distintas a la cristiana que hablan mucho de la meditación y cómo estar en paz, ¿no? Y hay muchas escuelas que ya hablan mucho de ciertas prácticas, de cómo controlarte, cómo mantenerte en equilibrio. Pero cuando vienen las habilidades sociales a ese tipo de personas, de que tienen que interactuar con alguien más, es donde nos dejan muy atrás a los que todavía nos falta mucho por controlar nuestras emociones. Yo te preguntaría, ¿qué tan aislado eres o qué tan aislada eres? ¿Sabes por qué Dios nos pide congregarnos? Porque aquí en la iglesia es donde venimos a afinar esa parte, es donde se nos viene a probar esa parte. Las habilidades sociales. Una persona que tiene una madurez en sus emociones va a tener la capacidad de tener una relación sana, primeramente en su vínculo familiar cercano, en su trabajo, en su iglesia y a donde vaya. Si tú eres una de las personas que te cuesta mucho, una cosa es ser introvertido y otra cosa es ser extrovertido, ¿no? Son temperamentos, eso es otra cosa. Yo te estoy hablando simplemente de convivencia sana, desde tu matrimonio, desde tu vínculo familiar, desde tu iglesia. Sano. Y cuando llega a haber fricciones, poder comentarlas abiertamente, puntualmente, y poder comunicarse con alguien más para arreglar las cosas, para hacer reconciliación de los vínculos de amistad. El último punto de este tipo de donde vas a poder identificar tus emociones va a ser la motivación, el propósito. Para que tú y yo tengamos una vida plena, que es lo que está buscando Dios para ti y para mí, es el unleash de las emociones. No sé si ustedes lo entendieron desde el principio de esta serie, pero unleash las emociones es las sanas, las que son las iniciales, las que están programadas desde el vientre de tu madre para ti y para mí. No estamos hablando de ahorita, que va incluido, pero estamos hablando de que Dios quiere la paz para tu vida, quiere la motivación a tu vida, tiene la esperanza para tu vida, el dominio. Eso es lo que es el propósito. Por eso ese propósito viene a tu vida. ¿Para qué? Para impactar a los que están a tu lado. En tu familia, vuelvo a repetir primeramente, ¿cuántos de ustedes el trato
del primer círculo familiar todavía le falta mucho para mejorar. Nada más 1, 2, 3. Ese es otro buen reto que nos podemos llevar esta mañana. Bajarle un poquito al tono de voz. Darte cuenta que las personas que están en tu primer vínculo familiar son las que más te aman. Y a lo mejor son de lo peor. Pero entonces muy bien puedes empezar tú tratándolas mejor. Es bien importante que esa motivación y el propósito, no sé qué Dios te haya llamado a hacer en la vida, maestro, empresario, pastor, misionero, lo que sea, pero sí todos y cada uno de nosotros nos ha llamado a impactar a alguien que está cerca de ti, así como tú eres y así como has vivido las cosas que has vivido. Exactamente, si eres ingeniera, maestro, de la construcción, exactamente te están observando. Y no hay mejor testimonio que tú puedas dar que simplemente el mostrar unas emociones alineadas a lo que la palabra de Dios nos ha pedido. Cuando se menciona, no sé tú, pero pensando yo o meditando esta mañana, cuando nos mencionan nuestras emociones en base a la palabra de Dios, nos es difícil como que aplicarlo, ¿no? De decir, pues ¿cómo lo aplico? O sea, la palabra de Dios en mis emociones y luego en mi día a día. Si yo estoy corre. ¿Cómo es que es palpable la aplicación de esto en tu día a día, en mi día a día? Te voy a dar unos ejemplos muy simples para que los identifiquemos en tu día a día y en mi día a día. Por ejemplo, ¿valoras los triunfos de los que están cerca de ti? ¿O son motivo de envidia o son motivos de comparaciones de ay Dios, y por qué él sí y yo no? Las situaciones de triunfo que suceden cercanos en tus compañeros de trabajo, a lo mejor promocionaron a alguien primero que tú y estás orando que casi que caigan los enemigos, y se interpuso en el propósito, se interpuso en el plan de Dios. Y valora los triunfos de los demás. ¿Cómo estás en tus errores? ¿Aceptas tus errores? Dentro del matrimonio, ¿eres la persona que llega y dice, oye, discúlpame, perdí el control, te hablé fuera de tono, fuera de lugar? ¿Aceptas tus errores? ¿Tienes la capacidad de aceptar? Todo eso que te estoy hablando son ejemplos prácticos para que tú y yo identifiquemos tu madurez o no espiritual, emocional, que va de la mano del espiritual. Porque si tú estás alineada y alineado con Dios en su palabra, estas cosas que te estoy diciendo te van a ser fáciles de hacer. O a lo mejor no tan fácil, pero sabes muy bien lo que tienes que hacer. Y te tomará algunos días, pero sabes muy bien lo que tienes que hacer. Iglesia, ya no nos hagamos tontos. Ya la palabra ya la sabemos. Ya sabemos qué hacer, hagámoslo. Ya no sé cuántas más conferencias de Unleash, Emotions Unleash van a venir, pero es momento de ponerle pasos a nuestras acciones como iglesia. Perdona si estás llamado a perdonar, perdona el día de hoy. Perdón, ya me estoy aquí medio. ¿Por qué no reconocer errores? Yo platicando con mi padre la semana pasada, me estoy enterando que
me fui a un torneo jugaba yo tenis, me fui a un torneo de básquetbol, ahí me rompo los ligamentos. Y me estoy enterando que me fui, que él me había dicho, no vayas, hijo. O sea, me fui en desobediencia, por llamarlo así. Pasó no eso porque lo haya obedecido, no lo haya obedecido. Ahorita cerca de 30 y tantos años me estoy enterando que no lo escuché. Olvídate si lo obedecí o no lo obedecí. No lo escuché, no puse ni siquiera atención. Es un error no haber escuchado, no escuchar. ¿Cuáles son tus reacciones inmediatas? O así, ni lo piensas y simplemente agarras y dices, es que así soy, o así hablo. Discúlpame, pero tenemos que hacer una pausa. El que tú te expreses así y que todo el mundo se vaya, eso habla de una persona que todavía nos falta de Dios en nuestra vida. Es bien importante identificar qué es lo que te está incomodando. Quiero cerrar el mensaje del día de hoy. Dice, get it out of your chest. Estábamos en estos días platicando con una persona y salió esta frase. Y le explicamos que en inglés se tiene esta expresión, que en pocas palabras es, pues tú tienes algo aquí en tu pecho o en tu corazón y mejor atorado y lo sacamos, lo decimos. Puede ser un rencor, puede ser una situación o puede ser. Esta persona, al escuchar esa expresión, nos comparte una situación que vivió hace más de posiblemente 50 y tantos años, de una situación muy, muy crítica en su vida, que nunca había compartido con nadie. El rostro de la persona a la hora de abrir su corazón, sacar lo que había vivido en esos años, cambió. Y nos decía, es que es la primera vez que se lo menciono a alguien. En ese caso, esa persona, bueno, estábamos hablando de otros temas, de hecho, estaba mi esposa. Yo te puedo asegurar que ese era el momento que Dios había planeado para que esa persona tuviera la capacidad de perdonarse a sí misma y de seguir adelante. Aunque toda su vida ha seguido adelante, llegan momentos en que Dios nos dice, ahora es el momento. Yo te preguntaría y yo te quiero invitar el día de hoy. Déjame ir un poquito más profundo ahorita, porque muchas veces, o porque la iglesia lo requiere, y este es el lugar donde está la presencia de Dios para restaurarnos, para consolarnos, para liberarnos y lanzarnos para las gentes que lo requieren, con las que convivimos y compartimos día a día. ¿Qué es lo que te está? A lo mejor es un recuerdo de hace no sé cuántos años, o una situación fea, o a lo mejor has dañado, o tu corazón no ha sido totalmente sano de alguna traición, de alguna muerte, de algún familiar cercano. Pero es una causa raíz de tu enojo, de tu poca paciencia para los demás,
¿Qué es lo que te sigue incomodando? Para que el día de hoy quede sanado, para que el día de hoy quede cerrado delante de la presencia de Dios y puedas tú continuar ese camino de propósito, dirección que tiene para tu vida y para mi vida. Si no se va haciendo como cargando más y más maletas, traes eso y luego eso genera otra y luego genera otra, y el propósito de Dios se empieza a ver más lejos, porque simplemente ya no puedes cargar con tanto. Por eso dice la palabra: venid a mí y yo los haré descansar. Y a lo mejor tú no tienes nada, gracias a Dios no has vivido y te estoy hablando de cosas que sabemos que tú tienes y yo tengo en tu vida o que has vivido. Por eso empezamos viendo que todos venimos desde un contexto. Que no te defina, que no te robe esa circunstancia que viviste en tu vida, tu propósito. Hoy está aquí diciéndote Dios: sé libre, eres perdonada, eres perdonado. Perdona, o te va a dar la habilidad, o te va a dar la sabiduría para ese tipo de circunstancia. Y estoy hablando de, a lo mejor sufriste rechazo, a lo mejor vienes de una familia o de unos padres que simplemente no te querían o no te quieren. Y casi siempre hablamos de la parte de víctima, pero hoy en la mañana lo quiero mencionar de esta forma: también hay victimarios dentro de la iglesia. ¿Qué tal si tú fuiste el que violó? ¿Qué tal si tú fuiste el que abusó, el que defraudó? Tanto uno como el otro necesitamos de la parte de Dios. Necesitamos venir a alinear nuestra voluntad y nuestra obediencia a Dios. Que nuestras emociones, a lo mejor defraudaste por alguna razón emocional que falta en tu vida. Tenemos de los dos lados que venir alinearnos a la parte que Dios nos está pidiendo en nuestra vida. Estas emociones de paz, estas emociones de perdón, controlarlas. Yo te voy a hacer la última invitación y no te vas a levantar ni nada más quiero ver tu mano. Si hay algo dentro de tu vida, y ahorita vamos a hacer una pequeña oración corta, que le tienes que decir: Señor, esto yo sé que lo sigo pensando, muchas veces hasta diario, y tu mente se pierde en ese evento o acción o circunstancia que hayas vivido de tu contexto. Y hoy lo podemos llevar delante de Dios para que te dé la sabiduría y las emociones sean controladas, o que tengas la capacidad de perdonarte o perdonar a las personas y seguir adelante. A mí me gustaría ver tu mano, si hay algún evento o alguna situación en tu vida que te ha dejado marcada, que hoy vamos a hacerlo juntos. Mira, a mí, mi esposa y yo, algunos de ustedes lo saben, cómo nos ha costado trabajo la pérdida de nuestro primogénito. Ay, pero es que ya fueron hace muchos años. Pues sí, pero sigue doliendo. Y muchas veces tenemos que volver a venir adelante en la presencia de Dios y decirle: hay esperanza, lo voy a volver a ver, y hay un propósito mayor, y otra vez volver a para que no se nos descontrolen las emociones, para alinear en el día a día las emociones.
Para mí sería muy fácil. Pero ahí estamos el uno con el otro. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. Pero por eso es un proceso, es un músculo. Mira, todos los que levantaron la mano, menciónalo ahorita. No va a ser una oración pequeña, menciónalo. Sea lo que sea, Dios estuvo ahí. Seamos transparentes con Él. Y mira, créeme que después de este día vas a ver una diferencia, porque se van a empezar a alinear a la voluntad de Dios las emociones que se generaron de esa. Si no tenías la capacidad de perdonar, si no tenías las pantalones, porque se requieren pantalones, de agarrar el teléfono y decir ¿cómo estás? A la persona que sabes que a lo mejor no te va a tomar ni siquiera la llamada. Ese es el tipo de iglesia. Ese es el versus de la serie que estamos viendo. El vivir con angustia versus vivir con paz. Es un reto de día a día. Si es que cierra tus ojos, tú ahorita estás ahí en la presencia, y nada más simplemente dile: Dios, llevo delante de ti esta circunstancia. Tú sabes muy bien lo que pasó ese día, o esos días, o esa relación, o ese error, ese pecado en mi vida, ese rechazo que me enteré desde pequeño, ese odio que siento hacia mis padres, ese odio que siento hacia mis hermanas, hermanos. Hoy lo llevo delante de ti. Menciónalo ahí en tu lugar, sea lo que sea. Ese contexto queda hoy alineado delante de la presencia de Dios, para que de ese contexto salgan cosas buenas, salga paz, salga esperanza, salga que tú y yo podamos compartir con las personas que requieren en situaciones similares. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios que nos ha tomado de la mano y nos va a llevar hasta el fin en el propósito y la voluntad que has traído para nuestra vida. Ponemos delante de ti, Dios, nuestras emociones. Danos la valentía, que seamos valientes para identificar cuáles tenemos que alinear a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito que si hay esos familiares, esos amigos que casi nos juramos nunca volvernos a hablar, que des un paso de fe, un paso de testimonio a ser el reconciliador. Y de todos los que levantaron la mano de que no pueden dormir, te invito también hoy en la noche a decirle: Dios, alineo mi sueño y en paz junto contigo dormiré. Entonces, disfruten este domingo, vayan a casa, regresen con bien. Muchas gracias por su atención. Gracias.